Capítulo 536. Seguimiento del punto de inflamación, reloj del juicio final. Marte. Barry inconscientemente contuvo la respiración, pero no solo pudo hablar normalmente, sino que tampoco se sintió asfixiado por estar en un ambiente de vacío. No te alejes demasiado de mí. Luke abrió el campo de biofuerza y cubrió silenciosamente Marte en su totalidad, creando un entorno ecológico adecuado para los seres humanos. Sin mencionar el vacío cósmico, incluso si la estrella explotara, no rompería su campo de biofuerza. Una existencia a nivel de multiverso ya no se puede medir con el sentido común. ¿Por qué aquí? Barry estaba confundido. Pensó que Luke iría primero a la Liga de la Justicia o a Superman para encontrarse con su prima. Después de que se resolvió la crisis de Flashpoint, los superhéroes de la Liga de la Justicia. Los orígenes y la historia fueron más o menos alterados. Por ejemplo, Superman perdió a sus padres y apareció ante el público antes. Wonder Woman no participó en la Primera Guerra Mundial y no abandonó Paradise Island hasta los tiempos modernos. Incluso hasta el punto de que algunos habían sido olvidados. El Flash de tercera generación, Wally West. Precisamente hablando, era la persona más rápida del mundo. Barry Allen era incluso más rápido que Flash de segunda generación. Wally West fue uno de los primeros en notar al Dr. Manhattan, pero su presencia fue reescrita por ese hombre azul, haciendo que todos los superhéroes se olvidaran de la existencia del Flash de tercera generación. Batman, los jóvenes titanes, incluida la esposa de Wally, ni siquiera recordaban su nombre. Más tarde, solo Barry se acordó de él. Recordó a Wally y arrastró a la otra parte fuera del espacio de Spitfire. Entonces, Flash, que se enteró de que alguien había alterado la línea de tiempo en un intento de manipular la Liga de la Justicia, naturalmente no podía quedarse de brazos cruzados. Barry fue directamente a Gotham, le contó a Batman y le pidió a la otra parte que usara el cerebro más brillante de ese mundo para descubrir qué hacer. Después de unos momentos de deliberación, en lugar de hacerlo público y convocar una reunión de los miembros de la Liga de la Justicia, regresaron al mundo Flashpoint que estaba a punto de colapsar. Thomas Wayne y Bruce Wayne, las dos generaciones de Batman de dos mundos. Tuve una reunión entre padre e hijo y especulé sobre las intenciones del Dr. Manhattan. Consciente de la gravedad del problema, Flash no pudo evitar pensar en el primo mayor de Superman. Si alguien cambiara una historia heroica tras otra a través de la aparición de Flashpoint, la desaparición de Luke también fue causada por la otra parte. Con eso en mente, Barry rápidamente buscó a Wonder Woman. Excepto Batman, Wally y él mismo, Diana era la que tenía más probabilidades de darse cuenta del problema. Porque fue en ese mundo Flashpoint, donde se suponía que no debían estar, donde Wonder Woman y el primo mayor de Superman se cruzaron demasiado de cerca. Diana, que se enteró, le contó un secreto. Siempre sintió que se había olvidado de alguien muy importante y crucial, que aparecía en sus sueños cada cierto tiempo, pero no podía acercarse lo suficiente para ver cómo era. Finalmente, Wonder Woman le entregó a Barry una foto antigua con un hombre. Con la ayuda de la energía restante, este último finalmente fijó la posición de Luke y viajó al otro estudio. Eso fue lo que pasó después de Flashpoint. El culpable que busca la Liga de la Justicia está en Marte. Los ojos de Luke brillaron. Su mirada rápidamente envolvió todo el planeta y luego dijo, es solo que los superhéroes parecen haberse dado cuenta. Hace unos 2 días. La legitimidad y racionalidad de la Liga de la Justicia habían sido cuestionadas por el mundo debido a ciertas disputas internacionales y acontecimientos malévolos. Superman, que alguna vez fue un hombre de carácter perfecto y considerado un faro de luz, había sido atacado por la opinión pública y los agravios. Ante tal situación, como cerebro de la Liga de la Justicia, la mente de Batman estaba en otro asunto. ¿Quién dirige todo desde las sombras? ¿Alteración de la línea de tiempo? ¿Es Flash inverso? No. Eobard Town está muerto. No hay duda sobre eso. Murió en la cueva de los murciélagos. Murió delante de mí. Bruce recordó claramente que había una luz azul que envolvía el Flash inverso. Entonces, el velocista, el hombre del futuro, el supercriminal, pareció haber descubierto algún secreto impactante. Luego, como si lo hubieran borrado, se convirtió en una voluta de humo. Lex Luthor.
Batman negó con la cabeza y negó la respuesta. Ese hombre calvo arrogante no había aparecido en mucho tiempo. No tenía ningún motivo, y mucho menos motivo para hacerlo. Simplemente jugar al escondite y a policías y ladrones con Superman fue suficiente para satisfacer todos los impulsos del ex Luthor. Batman pensó en un villano tras otro y luego lo negó una y otra vez. ¿Quién es? Se sentía confundido, pero al mismo tiempo se sentía terrible. Batman siempre había odiado la pérdida de control y lo desconocido, prefiriendo solo respuestas precisas y acontecimientos predecibles. Un día después, la sede de la Watchtower en la Luna. Martian Manhunter detectó una extraña onda de energía en su planeta de origen. Después de una cuidadosa consideración, Batman decidió llevar a los miembros de su familia, Nightwing y Batgirl, a Marte. A este equipo se unieron Suicide Squad y Supergirl de Amanda Waller. Se tomaron medidas en respuesta a los peligros que puedan encontrar. Por cierto, Batman trajo a Constantine, Zatanna y su Team, de Justice League Dark. Y Al Jordan y otros miembros del Green Lantern Corps, como Guy Gardner, John Stewart, etc. Ambos eran linternas verdes que, después de Al Jordan, eran responsables de la seguridad en el sector 2814, el área planetaria circundante que abarcaba la Tierra. En definitiva, el cartel era bastante lujoso. En la Liga de la Justicia, además de Superman, que se quedó en la Tierra, estaba Wonder Woman, que tenía voz en las Naciones Unidas. Shazam, Aquaman y Cyborg se unieron. Sellar el planeta. Cuando la nave espacial llegó a Marte, Batman tomó la iniciativa. Llevaba una armadura de batalla de tono negro con equipo de soporte vital. Su voz era profunda. Varios Green Lanterns siguieron las instrucciones y levantaron sus anillos. Las luces verdes parpadeantes formaron un enorme escudo que encerraba al Gran Marte en su interior. Hasta donde alcanzaba la vista, todo era terreno rojo. Allí se alzaba una enorme estructura parecida a un reloj. ¿Algún plan, Batman? Las hordas de superhéroes bajaron de la nave espacial. Alertas y cuidadosos, entraron en el elaborado, impecable edificio mecánico. Apareció un hombre azul, cubierto nada más que de carne. Es francamente indecente. Constantine, que seguía al grupo, miró a Zatanna, quien había desviado la mirada y había reprendido con razón. Aunque, tenía su dosis habitual de libertinaje, como drogarse y tener aventuras con varias personas y cosas así. Pero incluso si no tuviera un resultado final, no se expondría en público. Pervertido. Al, el linterna verde, maldijo. Cara, cierra los ojos. Martian Manhunter se paró frente a Supergirl. ¿Quién eres? ¿Cómo te llamas? Batman dio un paso adelante y preguntó con tono pesado. Una aguda intuición le advirtió que aquel hombre azul era peligroso. Están luchando contra el miedo a su propio poder. El Dr. Manhattan no respondió a su pregunta. ¿Qué significa eso? Batman frunció el ceño. Lo siento, estaba hablando con Bruce Wayne 6 minutos después. El Dr. Manhattan giró su cuerpo e inclinó su cabeza. Las partículas superluminales están alterando un poco mi visión. ¿No te parecería ridículo correr a Marte buscando respuestas a preguntas sin siquiera entender las preguntas mismas? Capítulo 537. Cronología, el resultado final. Este tipo no está loco, ¿verdad? Al Jordan miró a Batman con una expresión escéptica en su rostro y preguntó. Si hubiera algún superhéroe allí que tratara con la mayoría de psicópatas, sociópatas y pervertidos, el Caballero Oscuro de Gotham se llevaría el primer lugar. Era una ciudad sin cielos soleados y llena de pecado. El Joker, el Pingüino, el Acertijo, la Máscara Negra. Sal y lanza un ladrillo al azar al aire y podrás golpear a 3 o 4 villanos. No estoy loco, respondió el Dr. Manhattan. Miró a los superhéroes a su alrededor, pero sus ojos estaban en trance, sin un enfoque específico. Hace unos minutos, el espacio-tiempo de este universo parecía estar perturbado o afectado de alguna manera. El violento movimiento de las partículas superluminales actuó como una gasa nebulosa que oscureció la percepción cuántica del Dr. Manhattan. No podía ver lo que iba a pasar unos momentos después, como si se hubieran saltado una película, y solo podía prever el final.
Espero que te expliques cuál es tu propósito y por qué estás haciendo esto. Batman miró al hombre azul, tratando de obtener información útil de la expresión de la otra parte. Sin embargo, no se encontró nada. Este tipo ni siquiera parece una criatura inteligente, ni siquiera el más mínimo olor a emoción. El corazón de Batman se hundió mientras silenciosamente elevaba el nivel de peligro de su oponente. Incluso un lunático como el Joker, al que no le molesta la lógica, mostraría algún tipo de tics emocionales obvios. Pero el Dr. Manhattan, como una deidad que contempla a los mortales, no mostró más que indiferencia. ¿Mi propósito? Ante la pregunta, los ojos del Dr. Manhattan se alejaron aún más. Su visión atravesó la niebla de partículas superluminales hasta el 16 de julio de 1940. Un joven ingeniero llamado Alan Scott abordó un tren pero lamentablemente sufrió un colapso al cruzar un puente. Se aferró a una linterna verde y sobrevivió milagrosamente. Esta fue la historia del Linterna Verde de primera generación de la Sociedad de la Justicia. El tiempo pasó y los ojos del Dr. Manhattan se posaron en el 22 de noviembre de 1940. Alan Scott se puso la máscara y se sentó en una mesa redonda, sintiendo curiosidad por saber quién hablaría primero. Esta fue la primera reunión de la Sociedad de la Justicia. Esta fue la historia que debería haber sucedido. El Dr. Manhattan no permitió que esto sucediera. El 16 de julio de 1940 Alan Scott se subió al tren, según la trayectoria de su vida. El puente se derrumbó y se produjo un accidente. Un brazo azul se estiró y movió la linterna verde. Así que Alan Scott no lo contrajo y no sobrevivió. El primer Linterna Verde de la Sociedad de la Justicia desapareció. Esto es un experimento, respondió el Dr. Manhattan. Sus ojos se detuvieron en Batman, pero pasó a través del cuerpo de la otra persona y miró hacia el pasado distante. El 18 de abril de 1938, el Dr. Manhattan abandonó el universo Watchmen y entró en el universo DC. La primera persona con la que habló fue un actor decadente llamado Carver Coleman. El Dr. Manhattan lo sabía todo con solo mirar a la otra parte. En diciembre de 1928, Carver Coleman llegó solo a Los Ángeles, con solo $17 y varias mudas de ropa. El 19 de enero de 1929, Carver Coleman llevaba 8 meses repartiendo periódicos en Paramount Pictures y la gente todavía no recordaba su nombre. El 14 de febrero, Carver Coleman perdió su trabajo porque el estudio fue incendiado. El 12 de febrero de 1937, Carver Coleman fue expulsado del restaurante Dantaner porque faltó al trabajo para hacer cola para una audición. El 18 de abril de 1938, Carver Coleman fue expulsado por su casero y tuvo que pasar la noche en la calle. 10 minutos antes de la medianoche, una luz azul lo despertó y lo vio. El Dr. Manhattan, que abandonó el universo Watchman, se sintió confundido por primera vez. Llegó a un lugar nuevo y conoció gente nueva. Todo en este mundo, este universo, era como un rompecabezas y aún no había respuesta. Entonces, el Dr. Manhattan realizó un experimento simple. Invitó a cenar a Carver Coleman, que estaba deprimido, y trató de prever el futuro en 3 minutos. Sin embargo, fracasó. El Dr. Manhattan se dio cuenta de que necesitaba una coordenada para la concentración. Miró a Carver Coleman y vio el futuro un año después. El 18 de abril de 1939, Carver Coleman audicionó con éxito. Un intento exitoso hizo que el Dr. Manhattan mirara más allá de la niebla y volviera a la normalidad. Sus sentidos cuánticos parecen estar constantemente enfocados en este multiverso. El aspecto que podría tener el futuro era cada vez más claro. El 18 de abril de 1943, Carver Coleman protagonizó un éxito de taquilla. El 18 de abril de 1952, Carver Coleman ganó el Oscar al mejor actor. El 18 de abril de 1954, Carver Coleman contrajo cáncer y murió. El 18 de abril de 1955, el asiento de enfrente estaba vacío. Por un breve momento, el Dr. Manhattan observó la vida del hombre. Entonces, notó una existencia más interesante que la de Carver Coleman. El 18 de abril de 1938, las noticias sobre Superman se extendieron rápidamente por todo Estados Unidos. Había un hombre con una capa roja levantando un coche.
El Dr. Manhattan se dio cuenta de que este era el comienzo del cambio del mundo. Un físico teórico llamado Bryce DeWitt sugirió la hipótesis de que el universo se estaba dividiendo en diferentes líneas de tiempo todo el tiempo. Según su teoría, el nacimiento de mundos paralelos fue interminable, como las ramas de un gran árbol. El multiverso. El Dr. Manhattan abrió la boca y dijo algo que los superhéroes de Marte no entendieron. Sus ojos todavía se movían por la línea de tiempo, y fue en ese momento en particular, el 18 de abril de 1938, cuando Superman apareció por primera vez. El Dr. Manhattan tenía una aguda sensación de que el hombre de la capa roja llamaba Superman. No fue solo el primer héroe disfrazado del mundo, sino que también fue el centro del mundo y del multiverso. Con la aparición de Superman, en julio de 1940, el joven ingeniero Alan Scott se convertiría en Linterna Verde. En enero del mismo año, un estudiante universitario llamado Heigarnik perdió el conocimiento en un experimento escolar e inhaló vapor de agua dura. Cuando despertó, se convirtió en el hombre más rápido del mundo. Este fue el Flash de primera generación. Ese mismo mes, el arqueólogo Carter Hall entró en contacto con un cuchillo antiguo, que despertó el recuerdo de haber sido un príncipe egipcio en una vida anterior. Este era el hombre halcón. En mayo, un casco dorado con poderes sobrenaturales desconocidos cayó en manos de Kent Nielsen. Este era el Doctor Destino. En octubre, Al Pratt, quien fue derrotado repetidamente debido a su tamaño, encontró a uno de los mejores luchadores del mundo y comenzó a entrenar con él. Este era el átomo. En abril de 1939, Wesley Dodds soñó con un asesino en serie que aprovechaba la exposición universal para causar problemas. Se puso una máscara antigas y atrapó al asesino. Este fue el primer Sandman. En febrero de 1940, el cuerpo de Jim Corrigan yacía inmóvil. Después de eso, regresó de entre los muertos y buscó venganza. Este fue el primer espectro. En noviembre de 1940, todos se unieron y se formó la Sociedad de la Justicia de América. El Dr. Manhattan vigilaba el pasado y vigilaba la historia de los superhéroes disfrazados. Entonces sucedió algo inesperado. Cuando el Dr. Manhattan retrocedió en el tiempo, se sorprendió al descubrir que Superman había desaparecido. Parecía haber sido eliminado y nunca más se supo de él. Hasta 1956, cuando el hombre de la capa roja apareció en Metrópolis. Hace 25 años, un meteorito cayó sobre Kent Farm en Kansas. Jonathan y Martha encontraron al huérfano kryptoniano, lo adoptaron y lo llamaron Clark Kent. Superman desapareció porque una fuerza misteriosa, indetectable incluso para el Dr. Manhattan, alteró su historia. Tales cambios habían afectado a todos los mundos del multiverso al mismo tiempo. En octubre de 1986, cuando Superman llegó a la Tierra, volvió a cambiar y la historia fue diferente. El Dr. Manhattan estaba confundido. No podía entender este fenómeno. ¿Por qué los hechos establecidos cambiaron una y otra vez? En mayo de 1949, el joven Clark Kent se sentaba frente a la cama, acompañando a sus padres, que estaban a punto de morir. En 1956, el Dr. Manhattan observó a Clark visitar las tumbas. En octubre de 1986, vio a la pareja Kent, que debería haber muerto, todavía con vida. Unos años más tarde, Jonathan Kent volvió a morir en los brazos de su hijo. El Dr. Manhattan permaneció en silencio en el Palacio de Marte mientras su conciencia viajaba por el pasado y el futuro. El tiempo era para él como una habitación vacía. Podría existir en el pasado y, al mismo tiempo, estar presente en el futuro. Entendí mal la naturaleza de este universo. El Dr. Manhattan volvió a hablar, diciendo algo que los otros superhéroes no entendieron. Ya no se aferraba al pasado sino que miraba hacia el futuro. Siguiendo la trayectoria de Superman y viendo 1000 años en el futuro. Clark Kent todavía existía, en lugar de desaparecer, como hizo Carver Coleman. Así se desarrolló la insaciable curiosidad del Dr. Manhattan. Después de convertirse en un ser cuántico, el mundo ya no le guardaba ningún secreto. Los seres humanos eran demasiado comunes y la vida demasiado mediocre. Todo parecía igual pero estaba más allá del reconocimiento. Hasta que llegó al universo DC y descubrió a Superman, el Dr. Manhattan volvió a encontrar algo que le interesaba. Por ejemplo, remodelar el multiverso.
Si este mundo, y de hecho otros universos paralelos, existieron y cambiaron gracias a Superman. Entonces, ¿cuál sería el resultado si cambiara directamente a Superman? Por tanto, el Dr. Manhattan eliminó al primer Linterna Verde, Alan Scott. En la víspera del baile de graduación de la escuela secundaria de Clark Kent, Jonathan y Martha murieron en un accidente automovilístico. Clark, que había perdido a sus padres, estaba cada vez más alejado de los humanos. Desde entonces, el Dr. Manhattan hizo varios cambios. Como que Jonathan Kent muriera en un tornado. O tal vez dejar que Superman muera el día del juicio final. Los cambios crecientes hicieron que el multiverso fluctuara violentamente. El Flash de tercera generación, Wally West, observó el Dr. Manhattan. Después de eso, Batman también pudo vislumbrar. Quiero saber mi final. El Dr. Manhattan, por última vez, pronunció palabras que los superhéroes no pudieron entender. Cuando hizo estos cambios, después de observar los cambios en Superman, los cambios en el mundo y los cambios en el multiverso, este hombre azul vio el fin del futuro. Superman le lanzó un puñetazo con ira y luego se hizo la oscuridad. Habían pasado 100 años, 1000 años desde entonces, y nada había cambiado. Entonces, ¿destruí el mundo o Superman me mató? Los ojos en trance del Dr. Manhattan parecieron enfocarse y miraron hacia los superhéroes que lo rodeaban. Capítulo 538. El fin. Atravesar el multiverso. Batman, no creo que necesitemos seguir hablando con este tipo. Shazam, con su personalidad nerviosa, surgió de la multitud, amasando sus puños del tamaño de una cacerola con una expresión ansiosa. Dadle un buen puñetazo y lo sabremos todo. El verdadero nombre del hombre fuerte y musculoso era Billy Batson. No te dejes engañar por su apariencia, en realidad era solo un niño de 15 años. Por casualidad, Billy Batson fue seleccionado por el mago de la Roca de la Eternidad y obtuvo el poder mágico de 6 dioses. Mientras gritara el nombre de Shazam, un rayo mágico caería del cielo, convirtiéndolo en un superhéroe fuerte y valiente. Billy Batson tenía la sabiduría de Salomón, el poder de Hércules, la resistencia de Atlas, el poder divino de Zeus, el coraje de Aquiles y la velocidad de Mercurio. Por supuesto, sobre la sabiduría de Salomón. También se le ha llamado en broma la sabiduría cerrada. Porque rara vez se encarnaba. Así es. Si es un criminal peligroso, deberían encarcelarlo. Si está loco, simplemente le damos una paliza. Arthur Curry, Aquaman, estuvo de acuerdo y agitó su tridente hacia el hombre azul. Batman no reunió a la pandilla y viajó a Marte solo para admirar el cuerpo desnudo de la otra parte. Hoy en día, la Liga de la Justicia y, por extensión, los tipos sobrehumanos de todo el mundo, estaban siendo cuestionados y observados con vigilancia. Superman estaba en una crisis de opinión pública y Wonder Woman se vio obligada a subir al escenario de las Naciones Unidas, lista para dar un discurso público y salvar la situación. Todavía había muchos problemas en la Tierra esperando a ser solucionados por los superhéroes. No querían perder el tiempo con un hombre azul al que no le gustaba usar ropa. No importa cuán poderosa fuera la otra parte o qué tipo de conspiración fuera, la multitud no se sintió intimidada en lo más mínimo. La Liga de la Justicia se volvió más fuerte después de que Flashpoint terminara en la línea de tiempo New 52. Derrotaron al Apocalipsis y detuvieron la invasión de Darkseid. Además, rechaza los repetidos ataques de Brainiac y salva con éxito la Tierra. Incluso Mobius, el antimonitor que planeó la crisis en Tierras Infinitas, cayó rendido a sus pies. Ahora, frente a este hombre azul de nombre y origen desconocido, estos superhéroes se llenaron de la misma confianza. No me importa si sigues hablando un poco más. De todos modos estoy cobrando por horas. Constantine, que tenía un cigarrillo Silkwood en la boca, se encogió de hombros y miró con expresión divertida. Hablando de eso, ¿alguno de ustedes tiene un apodo para este tipo? ¿Qué tal las bolas azules? Creo que es apropiado. Vestido con una gabardina amarilla, su cabello revoloteaba como un nido de pájaro, como un anciano desaliñado. Este era Constantino. Parecía fuera de lugar en la fila de superhéroes. Como un personaje de cine negro que aparece en una caricatura infantil. Nadie quiere oírte contar chistes y apreciar tu sentido del humor. Zatanna se cubrió la frente y le indicó a Constantine que se callara. Este último se encogió de hombros.
Batman fue quien lo convenció para que participara en la operación. Naturalmente, no sería por un sentido del deber o un sentido de justicia, cosas tan insípidas. Constantino siempre fue el primero en sumarse activamente, siempre y cuando se le ofreciera suficiente dinero o beneficios. Por supuesto, si había peligro o un precio que pagar, él también era el primero en huir. Zatanna, que estaba de pie junto a Constantine, silenciosamente dio unos pasos para alejarse. No hay manera de evitarlo. En términos de reputación, probablemente sea el peor del juego. Incluso Swamp Thing era más popular que Constantine. Después de todo, el primero estaba un poco de mal humor. Y con este último, no se sabía cuándo te venderían al diablo o te echarían para bloquear un golpe. Como todos sabemos, Constantine era un imbécil en todos los sentidos. Pero, irónicamente, cada vez que el mundo se enfrentaba a la destrucción, este tipo siempre fue ingenioso. La gente tuvo que taparse la nariz y trabajar con él. Si te callaras, podría agregar un 0 extra al cheque, Constantine. Sin mirar atrás, Batman desató su capacidad financiera de inmediato y logró convertir a la otra parte en muda. La razón por la que llamó a Constantine, Zatanna y Swamp Thing de Justice League Dark era hacer todo lo posible para abordar al Hombre Azul en Marte. Los Linternas Verdes pudieron captar la energía del espectro emocional. Shazam tenía el poder de los dioses. Cyborg podría suprimir a nivel científico y tecnológico. Aquaman y Kara tenían la fuerza. Martian Manhunter era responsable de unir las mentes de todos y transmitir órdenes tácticas. Batman pensó que había pensado en todos los aspectos que podrían salir mal. Espero que cooperen y no pongan resistencia. Batman, vestido con una armadura de tono negro, habló con voz profunda. El Hombre Azul había estado rodeado de superhéroes. ¿Qué más podría hacer sino rendirse? Linterna Verde. Batman miró a Hal Jordan. Este último fue el primero en levantar su Power Ring. La luz verde estalló y se transformó en una enorme cadena que ató al Hombre Azul. El resto de los Linternas Verdes hicieron lo mismo, su espectro electromagnético emocional se transformó en una variedad de armas y disparó contra el inmóvil Dr. Manhattan. Interesante. El Dr. Manhattan no se resistió. Se limitó a mirar el anillo de Hal Jordan. El cuerpo desnudo se desintegró en una corriente de partículas, evadiendo los numerosos ataques de Linterna Verde con facilidad. Entonces, el cuerpo cuántico se reorganizó en un instante. Se acercó a Hal Jordan e intentó quitarle el anillo. Este gesto provocó que el anillo de poder verde estallara en una luz cargada de emociones que inundó la habitación como una ola. Estoy interesado en él. El Dr. Manhattan no pareció afectado cuando una nube de luz verde golpeó su torso sin causar mucho daño. ¿Qué hay ahí dentro? Hal Jordan dejó escapar un rugido de rabia, con su fuerza de voluntad muy concentrada mientras intentaba resistirse al Dr. Manhattan. Pero fue inútil. Finalmente le quitaron el Power Ring, que le pertenecía. Esta energía utiliza las emociones como materia prima, que el anillo recoge y convierte en energía. Un dispositivo muy novedoso. El Dr. Manhattan agarró el Power Ring, lo examinó por un momento y luego se lo arrojó al caído Hal Jordan. Vayamos todos juntos. Contra estos villanos no necesitamos hablar de moralidad. Constantine se retiró al final de la fila y rugió. Al escuchar su tono apasionado, pensaron que iba a tomar la iniciativa en la carga. Prueba la magia. Batman hizo un gesto. Zatanna abrió las manos y realizó logomancia. Ezerf. Una corriente fría que incluso podía congelar la sangre surgió de la nada y se dirigió hacia el Dr. Manhattan. Para no quedarse atrás, Swamp Thing se movió. Del árido y seco suelo rojo de Marte brotaron abruptamente árboles gigantes y plantas de vid. Gruesos tentáculos se agitaron y atravesaron el palacio como látigos, azotando a su oponente. Shazam movilizó su poder divino y un relámpago de magia blanco brillante estalló a su alrededor. ¿Magia? Crees que estás manipulando esa energía misteriosa, pero no es así. El Dr. Manhattan permaneció inexpresivo. Su voz era indiferente. A mi modo de ver, el poder que aprovechas es solo un fragmento de la creación, una manifestación conceptual. El Hombre Azul desnudo extendió las palmas de las manos. El aire helado, la planta creciendo, el rayo mágico.
Todos los ataques se desintegraron repentinamente en polvo atómico invisible a simple vista. Posteriormente, reorganizó la inestable masa de energía, asumiendo una existencia completamente nueva. Esta es la verdadera cara de la magia. El Dr. Manhattan miró en la palma de su mano el núcleo en llamas y exhaló suavemente una bocanada de aire. Se liberó una cantidad infinita de luz y calor, casi como si se tratara de una explosión nuclear. La poderosa ráfaga de aire destruyó instantáneamente el palacio con forma de reloj y envió una ráfaga de superhéroes volando. Batman, trae a Superman. Constantine usó magia para protegerse de las ondas. Le gritó a la armadura negra como boca de lobo. Ni siquiera el Linterna Verde y los muchos usuarios de magia fueron rival para el Dr. Manhattan. ¿Quién más podría detener a la otra parte sino el hijo de Krypton? Puedo solucionarlo. Kara se encontraba en el suelo de Marte, desafiando las violentas corrientes de aire. Sus ojos irradiaban rayos de luz ardientes. ¿Kryptoniano? Los ojos del Dr. Manhattan brillaron en blanco. El Vision de Supergirl no logró romper el cuerpo cuántico. El hombre azul se agachó, agarró un puñado de tierra y luego lo apretó. En un instante, la materia cambió y apareció la kriptonita verde. ¿Es esta tu debilidad? Debilidad, dolor, sufrimiento. La radiación de kriptonita brillaba sobre Kara, haciéndola perder su fuerza al instante. ¿Qué debemos hacer? Ni siquiera la Liga de la Justicia es rival para ese hombre azul. Flash, que estaba observando la batalla desde el margen, estaba ansioso, especialmente después de ver a Hal Jordan ser noqueado. Quería correr directamente al campo de batalla. Después de todo, eran mejores amigos. Lo sé. Puedes unirte, pero no afectará nada más que aumentar el número de pérdidas. Luke no ocultó sus huellas. Se limitó a observar cada movimiento del hombre azul. El cuerpo cuántico y los sentidos cuánticos permitieron al Dr. Manhattan dominarlo todo, dominar el movimiento de las partículas de materia y energía. Podría desintegrarse y reestructurarse en un abrir y cerrar de ojos. Por ejemplo, podría convertir arcilla en kriptonita. Es capaz de comprender el poder de la magia y el espectro emocional desde una perspectiva microscópica y analizarlo. Incluso Flash, con su Speed Force, no pudo hacer nada con el Dr. Manhattan, con su velocidad de reacción del tiempo de Planck. En resumen, este hombre azul era probablemente el oponente más difícil que jamás haya conocido la Liga de la Justicia. Incluso si Superman, que estaba en la Tierra en este momento, llegara a tiempo, tendría muy poco impacto en la batalla. ¿Vas a pelear? Flash miró al primo mayor de Superman, sus ojos brillaban con esperanza. En pocos minutos, todos los superhéroes estaban en el suelo. En la superficie de Marte, solo el hombre azul permanecía como antes. Incluso Batman, con uno de los cerebros más poderosos, estaba indefenso ante la aplastante brecha de poder. Tengo una vieja cuenta que saldar con él. La boca de Luke se curvó y miró al Dr. Manhattan. La capa roja oscura se agitó y se dio un paso, provocando una explosión similar a un boom sónico. Sin bromas, sin saludos, solo un puñetazo directo. Por primera vez, la sorpresa apareció en los ojos indiferentes del Dr. Manhattan. ¿De verdad saliste a ese mundo? Anteriormente, para evitar que Luke saboteara sus planes, había desterrado específicamente a su oponente al universo Watchmen. Adrián me pidió que te enviara saludos. Luke apretó el puño y el espacio a su alrededor se estremeció. Al momento siguiente, como un espejo roto, se abrió en un vacío negro como boca de lobo. El escudo de energía emocional que envolvía a Marte. La atmósfera se vio afectada. Como una frágil cáscara de huevo, se disipó. Los superhéroes caídos miraron hacia arriba y todo lo que pudieron ver fue una mancha borrosa. El hombre estaba alto y magnífico, con su capa levantada como si ocupara el centro del universo, irradiando luz y calor infinitos. El Dr. Manhattan intentó ver más allá del ataque. El combate físico ordinario no podría dañar su cuerpo cuántico en absoluto. Pero el puño que englobaba todas las cartas de Superdemon, Devastator, Super Kryptonian, Cyborg Superman, Silver Superman, Superboy Prime. No fue tan simple. Cuando se golpeó el puño, no solo se rompió el espacio, sino que el tiempo también comenzó a curvarse y contraerse.
Marte bajo sus pies gimió de dolor como si pronto fuera a desmoronarse. ¿Es este el final que vi? Los ojos del Dr. Manhattan se desviaron para mirar al hombre alto con ojos llameantes y una capa ondulante. Ese puñetazo cerró cualquier salida. ¿Tiempo espacial? El cuerpo cuántico no podía por el momento viajar a través del espacio y el tiempo como lo haría normalmente. No había otra salida que afrontarlo de frente. Auge. Un sonido fuerte. Como si un trueno retumbante hubiera agitado el multiverso. Marte, la Tierra, el planeta de Darkseid, Apocalypse, el cuartel general del Green Lantern Corps, OA, e incluso el interior del muro de la fuente. Esas existencias a nivel de multiverso sintieron ese poder aterrador con una claridad incomparable. Sin florituras, sin trucos, solo poder puro que casi traspasó la dimensión de la realidad. La intensa luz entró como una ola y todos los superhéroes de Marte quedaron ciegos. Cuando recuperaron la vista y pudieron ver las cosas con claridad. El Dr. Manhattan había desaparecido y no había señales del hombre alto, tan imponente y poderoso como el otro. Fin del vídeo. Eso es todo por el capítulo de hoy, espero que lo hayan disfrutado. Antes de irme, les quería agradecer por el apoyo que me han estado dando a través de los miembros del canal. Muchas gracias a los miembros del rango humilde. También a los miembros de rango humilde plus, los cuales son los siguientes en pantalla. ¿Cómo olvidarnos de los rango humilde premium? El Banana 4K, y Leo 1218. Son unos grandes bros. No podría faltar también a los máquinas de Tato 883, Toji Fusiguro Esgot, Eduardo José González, Nicolás 20, Manuel Navarro, Walter Swirtz, Gerloy Arimen, Sebastián Mendoza, Random Games, Amino Senpai, Roxwork, y Marcos Peña. Nuestros rangos presidenciales. Bienvenidos a la élite, bestias. Y por último pero no menos importante, muchísimas gracias por el apoyo. Santiago Álvarez, Rubén Pizano, Diego Ou, y José Peralta. Nuestros únicos e inigualables miembros del rango soviético, bienvenidos a bordo, camaradas. Y ahora quisiera darles las gracias a los miembros de Patreon. Rubén Pizano, Marco Antonio Fontes II, Humberto Ocampo, Jaime López, Luis Felipe de Mata, Julix Abel, y Daniel Gómez Celaya. Espero que disfruten los beneficios de ser miembros del canal cada uno. Y antes de irme, no se olviden de dar like y suscribirse, nos vemos en el próximo vídeo, chao.